Hermanos, buenas tardes. Damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos estar en este lugar privilegiado, predicando su palabra. Gracias a Dios porque todavía tenemos esta libertad de hacerlo. El domingo pasado orábamos en la escuela dominical acerca de lo que está sucediendo en nuestro país, las políticas o leyes que se quieren promulgar en contra de las predicaciones de las iglesias cristianas. Y es deber de nosotros, hermanos, estar en este momento que podemos estudiarla, hacerlo. Porque va a llegar el momento en que se nos va a prohibir. Va a llegar el momento en que vamos a ser perseguidos. Vamos a llegar el momento en que no nos van a permitir abrir las puertas de los templos. Y es deber de nosotros que nuestra fe esté cimentada en la palabra del Señor. Y es un gozo, hermanos, poder en este momento gozarnos de la predicación libre. Y hemos hablado que no solamente la libertad que tenemos puede ser pues quitada. A veces dentro de las iglesias también esa libertad de predicar la verdad se ejecuta. Gracias a Dios porque no es en el caso de nosotros. Regresamos a Génesis 11, que es el capítulo que continúa, en el cual estamos teniendo esta serie de predicaciones del Génesis. Y hermanos, como contexto, el hombre fue puesto en este planeta con un propósito. Y dentro de ese propósito, Dios nos hizo con una imagen, la imagen de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que se supone que seamos como Él, que reflejemos su gloria. Y la única manera de reflejar esa gloria de Dios es cumplir su voluntad. No puede hacer lo contrario a la voluntad de Dios y decir que refleja la imagen de Dios. Cuando cumplimos en obediencia, hermanos, cuando cumplimos los propósitos, aunque estén en contra de nuestros objetivos y pensamientos, reflejamos la imagen de Dios. Y así lo vemos en el capítulo 1 de Génesis. El caso, como contexto de este mensaje, Dios nos ordena ser fructíferos y multiplicarnos, hermanos, llenar la tierra. Y ese mandato de llenar la tierra implica que nos dispersemos, que nos extendamos por diferentes territorios. Así que esto no es debatible. La voluntad de Dios, hermanos, para la humanidad en la tierra es que sea poblada en su totalidad. La pregunta es, ¿estamos interesados en cumplir la voluntad de Dios? ¿Tú como cristiano quieres cumplir la voz del Señor? ¿Lo estás haciendo? ¿No lo estás haciendo? ¿Te sometes y obedeces a lo que Dios manda? ¿O seremos arrogantes? ¿Seremos rebeldes? Desobedientes creyendo que nuestros planes, nuestros objetivos, hermanos, son mejor que lo que Dios nos ordena. Este pasaje, hermanos, de la Escritura, vemos al día de hoy, nos hace reflejar que muchas personas vivimos el tiempo pasado o viven de tal manera que desafían continuamente a Dios.
Y debemos preguntarnos a diario, hermanos, a diario, en cada momento, cuando estoy por tomar una decisión, esta decisión que estoy por tomar, este objetivo que me estoy planteando, ¿desafía a Dios? ¿Estoy haciendo mi voluntad y estoy rechazando la dirección del Espíritu Santo? ¿Estoy rechazando la ley de Dios? ¿O realmente me estoy sometiendo al Espíritu Santo o lo estoy afligiendo? Oremos. Bendito Señor, te alabo y te glorifico hoy en esta tarde. Padre, te pido que esta palabra que hoy se va a exponer sea por medio de tu Espíritu Santo. Que uses a este siervo inútil, Señor, para ello. Y que sea, Señor, fructífera en el corazón de cada uno de los presentes. Tú conoces cada necesidad de nuestros hermanos, de nuestros congregantes, de los que nos visitan. Que en ella puedan encontrar esa necesidad que tienen. Y que tu nombre, Señor, que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús oramos y te pido estas cosas. Amén. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, está muy claro. Las personas de las que hemos leído son rebeldes. Y recuerde, la escritura está hecha, es contemporánea en todos los tiempos. Y está escrita para ti y para mí porque somos rebeldes. Quítate de tu mente que esto se les dijo a aquellos hombres. No, esta palabra es eterna. Y todos los días va a estar vigente de acuerdo a cómo tú estás viviendo. Pero como hemos leído, son rebeldes. Y nosotros somos rebeldes. Porque sucede lo mismo en aquel tiempo como en este. Porque queremos exaltarnos a nosotros mismos. Queremos o hemos sacado a Dios del centro y me he puesto yo o he puesto al hombre al que yo quiero exaltar. Y no a Dios, hermanos. Nuevamente otra pregunta. Y quiero que la respondas ahí en tu mente. ¿Tu vida realmente se enfoca en exaltar a Dios en tus acciones, en tus pensamientos, lo que traes en tu corazón para glorificarlo a Él? ¿Te interesas en sus planes? ¿Te interesas en su propósito? ¿O estás en la posición de enfocarte en hacer brillar tu nombre? Quizá pienses, hermanos, no, yo no estoy buscando ser famoso, porque es parte de lo que leímos aquí. Pero en el mundo donde vives, hermano, si estás estudiando, independientemente del grado en el que estés, en tu trabajo, en tu negocio, en tu hogar, con tus vecinos, hermanos, ¿qué pretendes? ¿Ser popular? ¿Que te tengan a ti siempre en mente como una persona, que mis respetos para ella? ¿O buscas opacar a todos los demás también? Mintiendo, hablando mal de ellos, con toda la intención nada más de ser popular, buscando que todos te admiren. ¿Estamos operando en orgullo, hermanos, o estamos caminando humildemente delante de Dios, entendiendo cuál es su voluntad? Y como en la oración de nuestra hermana Janet decía, que los que conocemos al Dios sabemos que su voluntad es agradable y es perfecta, aunque no vaya de acuerdo a los planes que tenemos. Génesis 11, versículo 1.
tengo Nueva Traducción Viviente. Dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Un solo lenguaje, hermanos, un solo idioma. Tenían palabras en común. ¿Qué quiere decir esto? Si usted va a otra región, aún dentro del territorio nacional, como ejemplo lo va a poner, o cuando vienen otros y nosotros les decimos, hay muchos moyotes. ¿Qué dicen? ¿Qué es eso? No, pues los animalitos que pican y sacan sangre. Son zancudos. Y crea un problema de comunicación, ¿verdad? Ya no se diga fuera del país. Que a veces una palabra que nosotros usamos de manera normal es insulto en aquel otro lugar. Pero aquí leemos que el idioma era perfectamente compartido. Toda palabra en común era igual. Un idioma y un término para cada cosa. Versículo 2 dice, al emigrar. Y aquí hay una palabra clave que ahorita voy a explicar y me pareció interesante compartirla y usted sabe si lo toma o no. Lo dice al emigrar hacia el oriente. Lo que se nos está comunicando aquí por medio de la escritura, hermanos, es una idea que anuncia esta palabra hacia el oriente, ¿sí? Que con frecuencia en la escritura habla de un juicio, que viene un juicio. Cuando el término oriente se menciona, no siempre, pero con mucha frecuencia tiene que ver un juicio que viene. Y ciertamente será el caso en este relato que hoy acabamos de leer, hermano. Un juicio, porque el juicio en este pasaje está ciertamente en el horizonte, hacia el oriente donde se están dirigiendo. Al emigrar hacia el oriente encontramos una llanura, dice Reina Valera, un valle en la tierra de Babilonia. Cuando estudiamos la genealogía vimos que Babilonia es Sinar y dice que se establecieron ahí. Es decir, hallaron un lugar, hermanos. Este grupo de personas se estaba extendiendo, se estaba multiplicando y eso es bueno. Estaban, ¿sí?, expandiéndose a nuevas tierras y estableciéndose en distintos lugares. Pero ahora en este verso hay una palabra, decidieron. Estos hombres decidieron detenerse, encontraron un lugar, un valle, un lugar que les pareció adecuado a sus ojos para realizar grandes cosas. Versículo 3, comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Recuerden el idioma, era común. No había, oye, no te entendí. En la empresa en la cual laboramos, llegan japoneses, chinos, hindúes, de Centroamérica, y todos tenemos que tener una misma comunicación, y se utiliza el inglés. Y muchas veces escucharlo o entenderlo con los diferentes tipos de nacionalidades es un problema. Aquí no la tenían. Se hablaron entre ellos, hermano. Dicen algunos teólogos que principalmente hombres del sexo masculino. Vengan y hagamos ladrillos. Tenemos la idea de cómo hacerlos. Hagámoslos o cozámoslos con fuego para que sean hechos como piedra. Estos ladrillos contienen una sustancia que se usaba precisamente para hacerlo material para construcción y se traducía comúnmente como mortero o betún de asfalto, ¿sí? Entonces ellos estaban fabricando con este material con morteros con el fin de, en su mente ya tenían
la idea de construir algo. Ya tienen en su mente edificar algo, hermanos. Entonces el versículo 4 así lo dice. Vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Construyamos. Otra palabra clave que continúa, hermanos. ¿Construyamos para quién? Para nosotros. Esta palabra es enfática y tiene mucha importancia en el texto, porque esta misma se repite más adelante, varias veces. Y el énfasis, hermanos, está en la construcción, no está, en la construcción como tal, porque se van si Dios los iba expandiendo, y claro que se iban quedando en esos lugares y tenían que construir sus hogares. No está el énfasis en eso, sino en que construyamos esto para gloriarnos nosotros, para nosotros. Ellos no están pensando en Dios, ellos no están pensando en hacer su voluntad, tampoco en ser obedientes, hermanos. Ellos están haciendo lo que para sus mentes consideran lo mejor para ellos. Tienen un objetivo, quieren cumplir algo y no tiene nada que ver con el mandato de Dios. Así que dijeron, hagamos para nosotros y construyamos para nosotros una ciudad, y no solo una ciudad, sino una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. ¿Qué está pasando aquí? Estos hombres están exaltándose a sí mismos. ¿Dónde lo vemos? Este término que tiene aquí en el versículo, hasta los cielos, hermano. Hasta los cielos. Lo que la Escritura busca comunicarnos es que ellos buscan edificar para sí mismos algo que no sigue una orientación celestial, una orientación de obedecer a Dios, sino lo contrario, hermanos, pretende convertirse en rival de lo celestial. Tus planes, joven, señorita, hermano, adulta, hermana, adulta, ¿están guiados por lo celestial? Quiero decirte que si no es así, estás en contra de lo celestial. Recuerda, esta palabra está hecha para el día de hoy, para ti y para mí. Pretenden, hermanos, estos hombres enfrentarse a Dios. ¿Tú pretendes enfrentarte a Dios? ¿En tus pensamientos, lo que tienes en tu mente? A ellos no les interesa glorificarlo y darle alabanza, exaltar su nombre, no, hermanos, ellos quieren hacer algo diferente. ¿Y qué es, hermanos? Que esta torre y su cúspide llegue hasta los cielos. Luego dice el versículo y nos dice por qué. Eso nos hará famosos. Reina Valera dice, hagamos para nosotros un nombre. Y mucho de esto tenemos el día de hoy. Queremos figurar, que nuestro nombre esté ahí en el orden de culto, en esto, en lo otro. Queremos hacernos famosos. Y esta frase, hermanos, tanto famosos como hacer un nombre implica una reputación que ellos buscaban formarse para sí mismos y que está vigente el día de hoy. Una reputación que asciende todo el trayecto, es decir, hasta el cielo. Ellos piensan, Dios está en los cielos. Ellos saben que Dios está en los cielos y quieren llegar a ese lugar. ¿Para qué cree usted que quiera llegar el hombre a los cielos? ¿No es para adorarle? ¿No para disfrutar su presencia? Para contender contra Dios
para ser su rival, hermanos. Ellos quieren hacerse a sí mismos semejantes a Dios. ¿Y dónde lo escuchamos esto? ¿Hace cuánto tiempo pasó de que Satanás le dijo a Eva, seréis como dioses? Esto está vigente el día de hoy en el hombre. Su intención no es reflejar su gloria, su intención no es ser semejante a Él en carácter, compartiendo el mismo pensamiento, viviendo de una manera moralmente íntegra. No, hermanos, ese no era su interés. Ellos querían convertirse en dioses. Entonces hagamos para nosotros un nombre. La hermenéutica, hermanos, es la teoría y la metodología para ir interpretando la Biblia. Yo he estado buscando y aprendiendo en este ¿cómo se puede decir? Entrenamiento, vamos, de interpretar la Biblia. Pero aquí lo que aprendemos es lo siguiente. Con frecuencia en las Escrituras vemos frases y dentro de su contexto, estas frases nos brindan una manera para interpretar la Escritura. Es decir, tenemos que escuchar y leer el contexto, no nos vayamos nada más con un versículo. Y con esto podemos ser completamente precisos cuando queremos comprender lo que dice el texto. El énfasis en este versículo está en el término para nosotros. Hagamos una ciudad para nosotros. Queremos alcanzar los cielos para nosotros. Queremos hacer un hombre para nosotros. Queremos ser famosos para nosotros. Y esta parte, en el versículo 4, en su parte final, no deja a dudas, hermanos. Dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios los había mandado a esparcirse, pero ellos dicen, no hay que ser famosos antes de que seamos esparcidos. No sea que nosotros seamos esparcidos por la tierra. Pero hermanos, esto es lo que Dios les había dicho que hicieran, justamente esto. Que poblasen la tierra. Y lo vimos desde Génesis, cuando creó a Eva. Lo vimos con Noé, cuando Dios salvó a él y a sus hijos y a sus nueras. Y lo vemos en este versículo. Esto es lo que Dios ordenó, de esparcirse por diferentes lugares. Esa es la voluntad de Dios, pero ahora ellos responden, no queremos hacer eso. Queremos ser famosos antes, queremos un nombre para nosotros antes. Queremos determinar quiénes somos, cómo nos comportaremos y decidir nosotros lo que hacemos. Es nuestra decisión. Y al ver el lugar, en este lugar de Sinar, donde se establecieron, dijeron, hemos tomado una decisión. Que este valle de Sinar es bueno para nosotros. Queremos establecernos aquí, hacer algo grandioso aquí, queremos que ascienda a lo más alto de los cielos. En otras palabras, hermanos, ellos buscan establecer un reino. No someterse al reino de Dios, a la voluntad de Dios, sino crear su propio reino. Y están diciendo, no queremos obedecer a Dios. No queremos esparcirnos por toda la tierra. Queremos quedarnos aquí, justo aquí donde podemos hacer cosas grandiosas, glorificarnos a nosotros mismos. Pero hermanos, Dios, como aquella ocasión y a través de todos los siglos y el día de hoy, tiene otra opinión. Él ya tiene su plan y sus planes no cambian. Versículo 5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Antes que todo, hermanos, Dios no tenía que descender para saber lo que pasaba. Dios lo puede ver todo. Dios puede ver tu pensamiento en este momento. Dios ve tu corazón en este momento.
Él no necesita descender. Pero al tener esta palabra descender, nos está mostrando que está prestando atención a su creación, que le interesa su creación, que se humilla también al venir a ver qué está pasando contigo y conmigo. Y el hecho de mirar, entre comillas, hermanos, más de cerca, es para que tú y yo podamos entenderlo, porque no lo entendemos. Aún por muchos años de cristianos y escuchando la palabra de Dios, no lo entendemos. Pero Dios te dice, descendamos, veamos qué está pasando. Y lo hace para que podamos comprender que esto es importante para Dios, hermanos. Él presta atención a lo que pasaba y a lo que pasa hoy, y que ve muchas veces que es desagradable ante sus ojos. En el caso de este versículo era desagradable lo que el Señor veía. El Señor desciende para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres construían. Versículo 6. Dice, miren, la gente está unida. He aquí el pueblo es uno. Pero hermanos, esta idea de unidad dentro de los parámetros de Dios, de la ley de Dios, es buena. Zacarías 14 habla que el pueblo y el reino de Dios tendrán unidad, porque el nombre de Dios es uno y también su pueblo será unificado. Espero explicarme. O sea, no somos nosotros nada más. Son iglesias de otras denominaciones, otras iglesias que no tienen alguna denominación. Son hasta hombres y mujeres que probablemente no se reúnan, pero conocen a Dios y Dios va a tener misericordia por ellos. ¿Sí? Entonces, aquí el punto de la unidad como tal no es mala, hermanos, porque el hombre de Dios es uno y también su pueblo será uno. Así que si leemos esto sin contexto, podemos caer en ese error. La unidad no es mala. O sea, el contexto es todo lo que hicieron los hombres antes. ¿Para qué se unieron? El hecho de que el pueblo sea unido es algo bueno, pero aquí no, aquí hay un problema. Es bueno que estén unidos, pero el problema es que están unidos en su deseo de autoexaltación en vez de exaltar a Dios. Están unidos en lo incorrecto en vez de lo correcto. Y eso sucede dentro de las iglesias. Hay grupitos que se crean en lo incorrecto y no de acuerdo a la unidad que Dios demanda. Y si ve unas de las oraciones que tenemos en la Escuela de Formación Cristiana es que oremos a Dios por un pastor, pero antes de orar por el pastor, que oremos por los miembros para poder recibir un pastor. ¿Y en qué oramos? Que la unidad doctrinal sea la misma para todos. Que si va a llegar un pastor, va a llegar y va a encontrar una iglesia unida doctrinalmente, no grupos separados. Hermanos, Dios siempre es fiel, siempre será fiel. Y nos habla ahí como un ejemplo, cuando el pueblo de Israel peregrinó por el desierto. Estuvieron ahí por 40 años, hermano. Y en el Salmo 95, 9, nos revela el rey David, escribe, dice, sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, nosotros no deberíamos probar a Dios de una manera diferente a como Dios nos lo manda. Probarlo fuera del contexto bíblico es un acto de rebeldía.
Probar a Dios significa desobedecer y esperar para ver si Él hará algo. Voy a hacer algo que no va de acuerdo a lo que Dios dice. Voy a ver cómo Dios actúa. Y muchas veces no pasa nada. Pero hermano, sí habrá una respuesta ante la desobediencia. Eso es retar a Dios y no deberíamos hacer eso. En otro sentido, la palabra de Dios sí dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dios se manifestará a sí mismo cuando le obedecemos, cuando honestamente le obedecemos. Habrá un resultado, y cuando le desobedecemos, hermanos, ¿sabe qué va a pasar cuando desobedezcamos? Dios se va a mostrar fiel. ¿Saben qué va a mostrarse su fidelidad? En que Dios traerá juicio. Porque muchas veces pensamos: soy obediente y quiero que sea Dios fiel. Y sí, Dios es fiel. Pero también es fiel cuando desobedecemos. Y Él ha dicho que va a pasar. Él ha ordenado, Él ha dado bendiciones y también ha dado maldiciones. Y es, hermanos, este juicio que exactamente es lo que hará Dios aquí. Versículo 6. Miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Suena como de sorpresa para Dios. Pero insisto, hermanos, esta escritura es para ti y para mí. Dios no se sorprende. Tú y yo nos sorprendemos. Nada sorprende a Dios. Y lo que intenta comunicarnos es que pareciera que Dios está impactado, ¿eh? Después de todo lo que Dios les ha mostrado. El caso más cercano fue que Dios destruyó la humanidad con el diluvio y nada más salvó a 8 personas. Dios ha sido fiel, hermano. Su amor, su compasión y misericordia es mostrada. Pero aún así se rebelan en su contra. Ellos, hermanos, tanto ellos como tú y yo, deberíamos saber que no hay beneficio alguno al rebelarse contra Dios. ¿Y cuánta rebeldía hay en el corazón del hombre? Dios tratará contigo, hermano, si estás en desobediencia. Tenlo por seguro. De alguna u otra manera, Dios tratará contigo. No busques tus propósitos, no busques el deseo de exaltarte a ti mismo. Continuamente, hermanos, hacemos una de dos cosas. O bien tus acciones exaltan a Dios, o tus acciones te exaltan a ti. No hay posición neutral. No hay posición neutral en este asunto. Es lo uno o es lo otro. Y puedo asegurarte que cuando tú te dispones a exaltarte a ti mismo, acabarás experimentando frustración. Incluso logrando alcanzar tu meta que te has propuesto. Incluso que tengas todo el éxito del mundo. Pero no te dará verdadera satisfacción y no te sentirás agradado, no producirá en ti lo que tú esperas que eso produjera. Te sentirás frustrado, desanimado, abatido, hermano, porque habrás invertido tu tiempo y tu esfuerzo y todo lo que eres hasta alcanzarlo, pero al final sentirás un gran vacío. Y este es cuando el Señor, en el juicio final, le dirá a esa persona: no te conozco. No te conozco, apartados de mí, maldito. El pueblo es uno y tiene un idioma en común, hermanos. Dios ve que ellos tienen un potencial. Están unidos, tienen un lenguaje en común, tienen todos los recursos que Dios mismo les ha provisto, pero aquí está el problema.
Están usando ese potencial. Hablamos en la mañana del talento, que tú tienes un talento, de manera inadecuada. Están malversando los recursos de Dios, que Él quiere que sean usados para su reino, hermano, para exaltarlo a Él. Pero, ¿qué han hecho? Lo están usando para exaltarse a sí mismo. Entonces Dios dice, si esto es lo que están haciendo con su potencial, nada les será difícil para ellos. Todo lo que se proponga como iniciativa humana serán capaces de hacer. ¿Por qué? Porque Dios dio ese don, Dios dio esa imagen al hombre. Dios creador nos dio esa imagen también como, no como seamos creadores, pero sí el potencial para hacer muchas cosas. Y lo vemos, hermano, toda la tecnología que tenemos el día de hoy. En la música, en la medicina, en las construcciones, en los autos, todo. En las naves que van al espacio. Entonces nada les será difícil para ellos, hermanos. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pero hermanos, Dios no permitirá eso. Dios frustrará sus planes y sus propósitos. Versículo 7. Vamos a bajar. Reina Valera dice, descendamos. Y he escuchado algunos mensajes que los pastores o quienes están predicando dicen que mencionan que esta orden que Dios les está dando es a los ángeles, al ejército celestial. Pero no es así, hermanos. Esto no se dirigió a los ángeles como si Dios necesitara de la ayuda de ellos o del consejo de ellos. No, no es así. Dios lo dice a sí mismo. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Vengan, descendamos y confundamos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. Dios, hermanos, vio que la raíz de esto era la comunicación. ¿Y qué intenta Dios? Evitar que se comuniquen, evitar que logren sus deseos. No serán capaces de cumplir lo que pretenden comunicarse porque Dios les ha enfrentado, les ha confrontado. Y esto es importante, hermano. Dios se va a colocar a tu favor. Y yo creo que todos queremos eso, ¿verdad? Todos diríamos por dentro, amén. Que Dios se coloque a mi favor. Pero también Dios se va a colocar en tu contra. Si no estás de acuerdo a su voluntad. Dios ha elegido a algunas personas para guiarlos, apoyarlos, pero también ha elegido personas para oponerse a ellos, a los hijos de Dios, a Dios mismo. Dios conocía lo que había en el corazón de estos hombres, hermanos. Sí lo conocía y lo sabía desde la eternidad, pero solo porque Dios sepa algo, no quiere decir que Él lo cause o Él lo ordene. Espero ser claro en este punto. Dios lo sabe. Dios sabe lo que estás pensando, si le agrada o no le agrada. Pero Dios no es el que lo causa. Estas acciones, hermanos, están fuera de la voluntad de Dios. Pero estas acciones de estos hombres han frustrado los propósitos de Dios. No, hermanos, claro que no. Pero aquel hombre o mujer que actúa en desobediencia, esa persona no obtendrá beneficios o bendiciones por su comportamiento. Lo que vemos aquí es que Dios está diciendo que Él no les ordenó hacer eso. Tampoco Dios fue sorprendido en eso, Él ya lo sabía. Él siempre supo lo que harían, pero hay una consecuencia por su conducta. Así lo dice el versículo 7. Por esa conducta y ese pensamiento dice, vamos a bajar y confundamos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De modo, hermanos, que de manera instantánea, Dios causa
que donde había excelente comunicación, una comunicación perfecta, ahora no se puedan entender. ¿Qué hará Dios, hermanos? Lo dice el versículo 8. El Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. El Señor los expulsó de ese lugar para dispersarlos sobre la faz de la tierra, hermano. Y esto significa mucho. Dios confunde su lengua. Y debido a que ya no se entienden, la unidad de la comunicación se rompió. ¿Qué hicieron? Se separaron, se dispersaron. ¿Cuál había sido la orden de Dios, hermano, en un inicio? Que se dispersaran. Pero hay personas que dicen, ¿ves? Esta desobediencia fue usada por Dios para cumplir sus propósitos. Tergiversan el texto. No, hermanos, Dios nunca es el autor del pecado. La Biblia dice que Dios no es tentado por el pecado, ni Dios tampoco tienta a nadie. Dios no te va a poner una carnada a frente tuyo, hermanos, para que desobedezcas. Diciendo Dios, necesito que desobedezcas porque solo así, si tú me desobedeces, podré cumplir mis planes. No, hermanos, Dios no actúa así. Los planes de Dios nunca requieren de la desobediencia. Pero la desobediencia, hermanos, tampoco es capaz de frustrar los planes de Dios. Si tú no estás en desobediencia a Dios, no vas a detener la obra de Cristo en su iglesia. Aquel que desobedece, hermanos, cosechará el juicio de Dios en vez de las bendiciones de su voluntad. Así que Dios dice, quiero que se dispersen por la faz de la tierra y que la llenen, pero ellos dicen, no queremos hacer eso, queremos exaltarnos a nosotros mismos, queremos tener un nombre, queremos ser famosos. Pero Dios viene y los expulsa y los dispersa por la tierra y ellos dejaron de edificar esa ciudad. Versículo 9. Por tanto, llamó su nombre Babel, porque ahí el Señor confundió las lenguas de toda la tierra y desde ahí el Señor los esparció sobre la faz de la tierra. Hermanos, los planes de Dios, sus propósitos nunca serán frustrados. Y esta gente terminó haciendo lo que Dios les había ordenado hacer. Y eso está vigente en nuestro día. Si tú estás en contra de Dios, pues Dios va a tratar contigo. Pero sus planes en su iglesia, con sus hermanos, con el crecimiento doctrinal y el número, no lo vas a poder detener. Esta gente terminó haciendo lo que Dios les había ordenado hacer. Pero debido a que no lo hicieron en obediencia, hermanos, sino que se cumplió a pesar de su desobediencia, no hay bendición para ellos. Por su actuar Dios no está complacido. Su voluntad se cumplió, pero ellos no serán bendecidos por su desobediencia. Hermanos, es muy importante que le pidamos a Dios que hable por medio de su Espíritu y su palabra, no de este siervo inútil. Ojalá y Dios les dé un velo y que de por sí estoy morenito, ojalá y vean una mancha más negra y no me vean a mí. Vean el Evangelio de Cristo, vean lo que quiera, lo que Dios habla y que sea eso lo que se quede en su corazón. Pero ese es poder del Espíritu Santo, no es mío y su palabra. Y luego ya cambiamos al versículo 10, algo diferente a lo que veníamos relatando. Dice este versículo 10, este es el relato de la familia de Sem. Aquí estamos hablando un tipo de genealogía, hermanos. En el versículo 9, si recuerdan, hablamos de esto.
para aquel hermano o hermana joven que no estuvo en ese domingo, porque sí estuvo complicadón, pues está ahí en la página de la iglesia, escúchelo, hermano, porque tiene que ver con el contexto, a todo lo que Dios llevaba su pueblo, su propósito. Pero en el capítulo 9 se habló también de los 3 hijos de Noé. Ahora vamos a hablar específicamente sobre uno de ellos, el primogénito, Sem. Y sobre Sem, hermanos, sabemos que él es el padre de Eber. ¿Por qué es importante esto? Porque Eber, hermanos, es el patriarca de los hebreos. Por eso se dice que viene de allí el nombre de hebreos, de Eber. ¿Sí? Y esto es significativo. La familia de Eber, hermanos, quien desciende de Sem, ¿sí? Así lo dice este versículo 10. Este es el relato de la familia de Sem. Son las genealogías o generaciones o linaje de Sem. Dice que Sem tenía 100 años de edad cuando engendró a Arfaxad, que son 2 años después del diluvio. Y es muy específica la palabra, muy específico en el tiempo. Arfaxad nació 2 años después del diluvio y él era un hijo de Sem. El versículo 11 dice, después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Sem engendró hijos e hijas durante estos 500 años hasta que murió. ¿Sí? Ahora, el versículo que sigue, hermanos. Recuerdo cuando estuvimos viendo la genealogía y me decía mi esposa me decía, cuando andabas ahí parecía que estabas dando el estado del tiempo. Pero recuerda lo que hablamos acerca de ese versículo. Su Biblia, hermanos, viene de una traducción del texto masorético, que es el que utilizaron los judíos o que tienen como principal la principal traducción. Entonces, muchas de las Biblias que tenemos, independientemente de la traducción, viene del texto masorético. Lo explicamos en ese sermón, por eso es importante que si usted tiene la oportunidad, lo escuche. Entonces, ese manuscrito, hermanos, era el oficial para el judaísmo. Pero también hablamos que hubo un descubrimiento donde fueron hallados unos textos conocidos como los rollos del Mar Muerto. Hace unos de esos fueron encontrados o descubiertos hace como unos 70 años. Y esos manuscritos del rollo del Mar Muerto tienen unos 800 años más, es más antiguo que el texto masorético. Los rollos del Mar Muerto fueron traducidos al griego. Y si comparamos el texto masorético con los rollos del Mar Muerto, hay mucha similitud, una grandiosa similitud, pero hay pocas diferencias, hermanos. Y también lo explicamos en ese mensaje a qué se deben esas diferencias, y tiene que ver ya al idioma y a un error que se le llama el error del escribano. ¿Sí? Y uno de estos errores, hermanos, es que el texto masorético ignora a una persona en la genealogía que aquí estamos viendo. Una generación. ¿Se acuerda el nombre de esa persona? De ese hombre, que no es mencionado en pero es mencionado en Lucas 36:3. Haga la comparativa de lo que estamos leyendo ahorita contra Lucas 3:36. Dije al revés, ¿verdad? 36:3. No, es Lucas 3, versículo 36. Es Cainán. Cainán no está en esta genealogía, pero está en Lucas 3:36. Dice el versículo 12. Cuando Arfaxad tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Sala. ¿Qué fue lo que vimos específicamente de este versículo? ¿Se acuerda? ¿Cuánto era la edad? 135 años. Y lo sacamos de la Biblia, la Septuaginta, que está escrita en griego. Los rollos del muerto, hermanos, dicen que Arfaxad vivió 135 años. Y de ahí sale la Septuaginta, escrita al griego,
traducida al griego, perdón. Y entonces Arfaxad engendró a un varón llamado Cainán y Sala. En este caso sería el nieto de Arfaxad. Así que hay una leve discrepancia, pero en el Antiguo Testamento, como ya lo explicamos, hermanos, sigue la traducción de los rollos del Mar Muerto, de la Septuaginta, ¿sí? Que son probablemente una traducción más fiel, lo podemos llamar más al original del hebreo. Y por esto fue citado así en el Nuevo Testamento. El doctor Lucas, probablemente él agarró estos rollos y él llenó esa genealogía y él puso a Cainán, que se omitió en este capítulo de Génesis. Entonces es más preciso y fiel al momento de registrar este hecho histórico. Entonces, si leemos como dice aquí nuestra Biblia masorética, Arfaxad tenía 35 años de edad, ¿sí? Tuvo a su hijo Sala, y el versículo 13 dice, después del nacimiento de Sala, Arfaxad vivió 403 años y tuvo otros hijos e hijas. Obviamente la esposa de Arfaxad, ¿verdad? Fue la que tuvo hijos e hijas. Versículo 14, cuando Sala tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Eber. Y este hombre se vuelve pues importante, hermanos, aquí en este capítulo. Descubriremos al final una familia específica relacionada con Eber, que tiene un vínculo más adelante con Abraham. Los hombres de aquí fueron dispersados por su pecado. Y se ve desde que, si se acuerda, desde que el hombre pecó, Dios ha puesto hombres. Cae en el pecado y vuelve a levantar hombres. Puso a Noé. Noé que halló gracia delante de Dios, porque Dios fue quien le dio, pero después Noé pecó, ¿sí? Y debido a ese pecado, pues también cayó su hijo Cam en pecado. Y así va Dios, tratando con el hombre, usando siervos inútiles para lograr su propósito. Entonces, aquí vemos que Eber, hermanos, tiene un vínculo con Abraham, o lo vamos a ver. Y por eso Eber ha sido destacado, él ha sido resaltado en distintos pasajes de la Escritura. Miren el versículo 15. Después del nacimiento de Eber, Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Hermanos, estoy por terminar. Digo, no quise poner todo el capítulo porque pues iba a estar muy larga la predicación. Pero estos hombres están teniendo muchos hijos a lo largo de muchas generaciones. Están cumpliendo lo que Dios ordenó, en desobediencia o en obediencia. Que fuesen fructíferos, que se multipliquen y que llenen la tierra. Pero vemos, hermanos, que ahora debido a este incidente en el Valle de Sinar, lo que estos hombres quisieron construir, este deseo de hacerse para sí mismo un nombre grandioso, ser famosos, en lo cual Dios no estuvo complacido, vemos este resultado que es la naturaleza del hombre. Esa naturaleza está al día de hoy. Y es importante que la pongamos en humildad, en oración a Dios, que mengue esa naturaleza, que Cristo more en nosotros, que muramos al yo, que muramos a la fama, que muramos a nuestros propósitos, a nuestros objetivos, al yo, al yo, al yo. Sirve al Señor, sírvelo con amor. No pensando en qué van a ver, cómo te van a ver los demás y me van a exaltar. Me van a dar un nombre en la iglesia. Me van a decir qué bien hace esto, qué bien. No, hermano, que eso sea lo último en tu mente. Estos hombres buscaron hacerse de un nombre. Dios no estuvo complacido. Dios puede poner gracia en ti y buscamos que Dios ponga gracia en nosotros, hermanos, pero seguimos siendo carne. Tenemos que humillarnos a Dios,
Tenemos que humillarnos a Jesucristo, tenemos que humillarnos al Espíritu Santo en oración. Dios nos muestra que aún tomando lo mejor de lo mejor, si tú te sientes que eres lo mejor de lo mejor, hermanos, que la humanidad puede ofrecer, porque no lo somos. No lo somos. Y al final veremos, hermanos, que al hombre, al hacer su voluntad, al hacer lo que le parece correcto ante sus ojos, es rechazado por Dios. Que esto no sea esta realidad en tu vida, hermanos. Dios se revelará de otra manera para llevar a cabo sus propósitos, su voluntad en este mundo, y esto se llevará a cabo por medio de un hombre que eventualmente, si estamos hablando de esta genealogía, será llamado Abraham. Dios va a seguir tratando con su creación y la va a seguir guiando. Y va a haber hombres que lo obedezcan y van a recibir la bendición de Dios, pero va a haber hombres y mujeres que van a ir en contra de Dios y van a ser maldecidos por Dios. Si Dios quiere, hermanos, en las siguientes semanas vamos a conocer esta genealogía de Abraham cuando concluyamos este capítulo de Génesis 11. Pero en el ínter que esto sucede, hermanos, ponte a cuentas con Dios. Recuerda que estos hombres ya pasaron, pero esa naturaleza de esos hombres está vigente en el corazón tuyo y mío. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque nos hablas, Señor, de manera clara en tu palabra. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros y buscas que tanto como el que predica como el que está sentado y escuchando, que es una obra del Espíritu Santo, esperemos, Señor, que esté sentado realmente, sus oídos sean abiertos y su mente, que reconozcamos que te somos infieles. Pero tú estás, Señor, el día de hoy hablando por medio de tu palabra, para que volvamos tus ojos a ti y podamos reconocer que estamos alejados, Señor, y que estamos yendo hacia el lugar de tormento que fue hecho para Satanás y sus ángeles. Ten misericordia de nosotros, Señor, y que tu nombre siempre sea glorificado. En Cristo Jesús oramos. Amén.